fin, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma sí pudo haber reducido un poco la desigualdad en Chile y apoyar a las regiones más locales o rurales. Y también hay una evaluación, uno de los capítulos, hay 3 capítulos en esta parte sobre el impacto de la distribución con las reformas comerciales en Uruguay. Y a grosso modo, yo creo que es muchas de las historias que se repitieron en América Latina. El impacto comercial no fue lo suficientemente fuerte como para reducir desigualdad en muchas economías, ¿no? Aunque no habla del caso de México, pero el caso de México también ha sido muy analizado empíricamente, que después de la apertura comercial hay un incremento en la desigualdad, cuando con la teoría neoclásica podríamos haber esperado lo contrario, ¿no? Con estas teorías o estos teoremas de Stopper-Samuelson, de Heckscher-Howling, y en base al principio de ventajas comparativas y competitivas, pudimos haber esperado una reducción de la desigualdad, y sin embargo no fue así, ¿no? Y es de lo que también plantean en Uruguay, y además ellos plantean que se esperaba un mayor impacto en el crecimiento, en reducción de la pobreza, en la desigualdad, y cosa que no vieron, y sin embargo pues sí puede haber afectaciones, pero adversas, por ejemplo, que fue el caso de México en un inicio, ¿no? Y ya nada más por último, me salto un poco a la tercera parte, porque ahí es donde colaboré con un artículo, precisamente también muy similar al caso de este artículo de Uruguay, sobre el impacto de la apertura comercial en la desigualdad en México, ¿no? Y no se trata de decir que la apertura comercial no funcionó, yo creo que no es el caso, ¿no? Pero sí vale la pena decir qué fue lo que sucedió, que no vimos lo que esperábamos. Cuando se hablaba de la apertura comercial se nos decía que aquellos discursos famosos, ¿no? Cuando se firmó el TLC, de que pueden decirle a sus hijos que ya tendrán un mundo mejor, etcétera, ¿no? Y realmente no era lo que se veía. Pues vino la apertura comercial, y empieza a haber una mayor desigualdad. Entonces decía uno, ¿dónde quedó la teoría? ¿Por qué la teoría no se cumple? Pero se esperaba que el crecimiento pudiera canalizarse hacia los sectores de más bajos recursos, es decir, al factor abundante, donde está la mano de obra no calificada, que las exportaciones pudieran fincarse precisamente en base al factor abundante, que en países en desarrollo como México, pues puede ser el factor abundante, es la mano de obra no calificada, ¿no? Entonces, si hubo un incremento en la tasa de retorno, hubo un incremento en la renta de la mano de obra no calificada, pero sin embargo, algo que no se esperaba es que hubo un incremento relativo mayor en la mano de obra calificada. Ahora, si uno analiza los ingresos, entre 1984 y 2006, que fue este caso de estudio, hubo una caída en los ingresos en general, mano de obra calificada, no calificada, pero en términos relativos, subió más el ingreso de la mano de obra calificada en términos relativos, cuando se esperaba lo contrario. Pero sin embargo, esta afectación fue diluyéndose a lo largo del tiempo. Es decir, en un inicio la diferencia de la tasa de retorno de un año para otro se volcó, fue del 10-15%, y después, y conforme iban pasando los años, este efecto iba subiendo, la tasa de retorno de la mano de obra calificada. Pero sin embargo después se fue diluyendo, y en México vimos una curva del 84 al 96-98, hubo un incremento de la desigualdad, pero después se revierte y viene una baja en la desigualdad, que incluso se prolongó es bien difícil creerlo, pero de acuerdo a las estadísticas del INEGI, después del 98 y hasta el 2008 hay una ligera caída de la desigualdad, pero es precisamente porque hay primero un incremento en la tasa de retorno a la educación, pero también a su vez hay un mayor incremento de la oferta de mano de obra calificada, y esto compensa, y inicialmente cuando se da la apertura con la inversión extranjera directa, con el comercio, se da primero un shock en el que hay una mayor demanda de mano de obra calificada, pero conforme los sectores se van ajustando, es decir, llevándola a nivel microeconómico, en una fábrica, un trabajador le enseña a su compañero, por ejemplo, empieza a disminuir esta demanda por la mano de obra calificada, o se compensa con el incremento de la oferta, con una mayor oferta educativa,
y esto a final de cuentas tiene una repercusión en que la desigualdad tiende a bajar. Y hubo otros casos, como por ejemplo la agricultura. El sector servicios, se esperaba que la agricultura tuviera un impacto positivo en un primer inicio, y fue lo contrario. El sector agrícola fue de los más dañados, ¿no? Inicialmente, y se esperaba que el sector servicios, por ejemplo, no tuviera afectaciones serias. Sin embargo, el sector servicios incrementó, el crecimiento fue mucho mayor que en sectores manufacturero, en el sector agrícola, y en el sector servicios, donde la mano de obra tradicionalmente es más calificada que en un sector agrícola, pues obviamente subió la tasa de retorno en estos sectores, en el sector servicios, y en el sector agrícola disminuyó. Pero nuevamente, en lo que se dan los ajustes de mercado y demás, sí hay una caída, hay un incremento fuerte en la desigualdad, pero después vemos cómo se revierte. Entonces es muy interesante analizar estas tendencias. Se utiliza aquí una serie de la encuesta del ENIC, la encuesta nacional de ingreso y gasto, donde pues se puede analizar individuo por individuo, hogar por hogar, en muestras de 20,000 individuos, por ejemplo, o incluso más, y es muy interesante ver cómo se van dando estos comportamientos. Pero bueno, ahí le paro y le cedo la palabra al doctor Humberto Ruiz. De igual manera, yo doy las gracias por este espacio que nos dan para difundir los trabajos que se han hecho ahí en la Escuela de Economía, y darle las gracias al doctor Oscar Lozano, a la maestra Anaí, y gracias a ustedes por acompañarnos en estos comentarios, reflexiones en torno a este libro. Pues me toca dar cierre a esta primera ronda de intervenciones. Y creo que ya muchas cosas se agotaron, pero yo quisiera, antes que nada, abordar mi intervención en dos puntitos muy específicos y muy rápidos. El primero, que tiene que ver con las bondades que tiene ese trabajo de investigación, y el segundo tendrá que ver un poquito con la última parte, que se refiere a un conjunto de artículos que los clasificamos más bien por la técnica que se usaba. Era una técnica más instrumental, más econométrica, y me dedicaré a algunos comentarios ahí. Hablaba yo de las bondades que tiene el libro, desde que, como ya lo comentaba el doctor Gerardo Ángeles, cuando lo tratábamos de diseñar, pensábamos un poco en el tema, ya en función de cómo se había llamado el evento, pero también venía a raíz de que una de las preocupaciones centrales que tiene cualquier país o cualquier economía está seguramente, pero en torno a por qué crecemos o por qué no crecemos económicamente. Es decir, una vez que tenemos esta acumulación de algo, donde nosotros podríamos distribuir o no distribuir en función de tenemos o no tenemos que distribuir. Es ahí que partiendo de este hecho de crecimiento, nos dimos entonces a la tarea de llamarle al libro Crecimiento Económico en América Latina y algunas cuestiones ligadas con la apertura comercial. El libro fue pensado también, una vez que elegimos los trabajos, que podría servir en dos vertientes. La primera, claramente para estudiantes, tomar los trabajos como algunos trabajos que pueden servir de guías para emularlos, y por qué no sacar tal vez de ahí trabajos terminales de cursos o trabajos que podrían servir de arranque para trabajos de tesis, y por qué no ampliar esos propios trabajos que nosotros hicimos, que seguramente ya por la temporalidad están como en el 2006, creo, el 2007, ese que trae información estadística más reciente por razones de que se comenzó a editar en el 2008. Entonces el trabajo podría estar siendo utilizado tanto por estudiantes como por académicos que se dedican a este quehacer de la investigación en economía y temas afines. Otra de las cosas que yo podría resaltar del libro es que, o de esta tercera parte, es que los capítulos
tienen como dos cosas. Una de las cosas que yo decía es el rigor teórico con lo que escriben los autores. Por comenzar con el primero que me tocó analizar para comentarlo aquí, el artículo del doctor Francisco Venegas, quien hace un análisis sobre los efectos o el impacto que podrían tener los factores que incorporan volatilidades, como es el factor financiero, el impacto que tiene esto para el desempeño bueno o malo de una economía y en concreto para el crecimiento o no crecimiento de la economía. Él hace o desarrolla un modelo con gran robustez porque utiliza instrumentos de optimización estocástica para optimizar las decisiones de los agentes económicos, no solamente partiendo de sus decisiones de consumo-ahorro, sino tomando en cuenta esta posibilidad de factores externos que dan shocks a esas decisiones que tienen los agentes. Y entonces hace todo un análisis de rigor teórico, pero a su vez lo aterriza con datos para la economía mexicana y encuentra evidencia que en efecto cualquier agente económico tendría que estarse cubriendo de riesgos para evitar caer en debilidades económicas o de sus propias decisiones de consumo o de ahorro. Y con el mismo perfil vienen los otros 4 capítulos. Está un capítulo que nos habla sobre un análisis microeconómico de aproximadamente alrededor de 47 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y de nuevo, ¿cómo es que en este mundo globalizado, en este mundo de apertura comercial, cómo estas empresas que cotizan en Bolsa de Valores, cómo es que pueden sobrevivir, cómo se cubren los embates que hay de los agentes externos? Y aunque ellos no se meten mucho con las cuestiones digamos estocásticas, sí hacen un análisis de la propia estructura de las empresas que las hacen más fuertes o las hacen más débiles, y haciendo mucho énfasis en la política fiscal y la debilidad que ésta tiene, no en torno a cómo la plantea el Banco Central, sino cómo se relaciona con las otras políticas que se hacen en el otro lado del campo, que es la política monetaria, donde aparentemente uno va por un lado y otro va por otro lado, y hablan de esa debilidad o esa fragilidad que existe entre la vinculación de ambas políticas, la fiscal y la monetaria. Y me parece a mí un trabajo de mucha relevancia por el análisis primero microeconómico que hacen, después de orden macroeconómico que realizan. Hay un artículo en el cual me toca contribuir a mí con otros 2 coautores, en el cual estamos interesados en medir el impacto que tienen esos procesos de innovación en las distintas actividades de los sectores económicos, en particular de 3 sectores económicos, por la forma como se organizan en la economía mexicana, que es el manufacturero, el comercio de servicios, y observamos cómo las iniciativas para generar procesos de cambios o de innovación, en ese mismo orden los sectores van jugando un papel relevante en el crecimiento económico. En particular, cuando se habla de los procesos de innovación, los procesos que mayor impacto tienen son aquellos que incorporan obviamente la parte de la inversión, la dedicación a invertir en investigación y desarrollo, y esto a su vez lleva a una especie de acumulación de capital humano, lo cual reactiva una serie de cosas como la productividad de la mano de obra, y finalmente esto revienta en un crecimiento positivo. Y igual el artículo trae alguna robustez de orden técnico, matemático, y algunas partes importantes en el manejo de la econometría que podría servir de rosaría de interés a los estudiantes. Otro de los artículos que casi con los que termina el libro es un artículo del doctor Eduardo Loria. Él desde hace mucho tiempo está dedicado a estudiar la parte
de la mano de obra, o sea, por qué funciona, por qué no funciona, y qué vinculación tiene de nuevo, en este caso, qué vinculación